Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te ponemos en tus manos este momento. Envía tu Espíritu Santo para tener la sabiduría para poder leer las Sagradas Escrituras. Danos, Señor, el discernimiento para verificar nuestro corazón a medida que vamos leyendo las Escrituras y darnos cuenta de aquellas cosas que tenemos que cambiar. Abre nuestro oído, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, para saber escuchar lo que tienes para decirnos el día de hoy. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, empezamos con un libro nuevo, un paso más. Comenzamos con Esdras. Capítulo 1. El decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo el reino promulgara de palabra y de escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: El Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos a todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que Él construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca en el pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro les devolvió por conducto de Mitridates el tesoro, quien después de contactarlos los entregó a Sebasar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. El total de objetos de oro y plata fueron de 5400. Todos estos los llevó Sebasar de vuelta a Jerusalén, al regresar de Babilonia con los desterrados. Esdras capítulo 2. Esta es la lista de los israelitas nacidos en Judá que fueron desterrados a Babilonia por el rey Nabucodonosor y que después del destierro volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá, cada cual su población, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Los descendientes de Parós, 2172. Los de Cefatías, 372. Los de Arán, 775. Los de Pat Moab, o sea, de Josué y Joab, 2812. Los de Elam, 1254. Los de Satú, 945. Los de Sakai, 760. Los de Binui, 642. Los de Bebai, 623. Los de Asgad, 1222. Los de Adonicam, 666. Los de Bigail, 2056. Los de Adín, 454. Los de Ater, o sea, Ezequías, 98. Los de Besaí, 323. Los de Jorá, 112. Los de Azun, 223. Los de Gibar, 95. Los de Belén, 123. Los de Netofá, 56. Los de Anot, 128. Los descendientes de Bet-Asmavet, 42. Los de Kiriat Jerim, Kefirá y Berot, 743. Los de Ramá y Gebá, 621.
Los de Micmas, 125. Los de Betel y Ahí, 223. Los descendientes de Nebo, 52. Los de Magbis, 156. Los de otro Elam, 1254. Los de Arim, 320. Los de Lod, Hadid y Ono, 725. Los de Jericó, 345. Los de Senaá, 3630. Los sacerdotes descendientes de Jedaías de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Imer, 1052. Los de Pasur, 1247. Los de Arim, 1017. Los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, que a su vez eran descendientes de Odavías, 74. Los cantores descendientes de Asaf, 128. Los porteros eran los descendientes de Salum, los de Ater, los de Talmón, los de Acub, los de Atita y los de Sorbaí, en total 139. Los sirvientes del templo eran los descendientes de Siá, los de Asufá, los de Tabaot, los de Queros, los de Siá, los de Padón, los de Lebaná, los de Agabá, los de Acub, los de Agab, los de Salmaí, los de Anán, los de Gigel, los de Gaar, los de Reaías, los de Resín, los de Necodá, los de Gazam, los de Osá, los de Paseá, los de Besaí, los de Asná, los de Meunim, los de Nefusim, los de Bakbuk, los de Akufá, los de Arur, los de Balsut, los de Melida, los de Arsa, los de Barcos, los de Sísara, los de Temá, los de Nesía y los de Atifa. Los descendientes de los sirvientes de Salomón eran los descendientes de Sotai, los de Soferet, los de Perudá, los de Jaalá, los de Darcón, los de Gilgel, los de Sefaratías, los de Atil, los de Pokeret, Asebaim y los de Amón. El total de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón eran de 392. Los que llegaron de Tel-Mela, de Tar-Arsá, Kerub, Adom e Imer, y que no pudieron demostrar si eran israelitas de raza o por parentesco, fueron los siguientes: los descendientes de Delaías, los de Tobías y los de Necodá, que eran 652. Y de los parientes de los sacerdotes, los descendientes de Obaías, los de Cos y los de Barzilaí, el cual se casó con una de las hijas de Barzilaí, el de Galad, y tomó nombre en ellos. Todos buscaron su nombre en los registros familiares, pero como no lo encontraron ahí, fueron excluidos del sacerdocio. Además, el gobernador les ordenó que no comieran de los alimentos consagrados hasta que un sacerdote decidiera la cuestión por medio de Urim y de Tumim. La comunidad se componía de un total de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337 personas. Tenían también 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, entregaron donativos para reconstruir en su sitio el templo de Dios y dieron para el fondo de reconstrucción, conforme a las posibilidades, 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos de los del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén, y los cantores, porteros y sirvientes del templo y los demás israelitas se quedaron en sus propias ciudades. Esdras capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y los israelitas se habían instalado ya en su población, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josafat, y sus compañeros los sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, se pusieron a construir el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él los holocaustos que ordena la ley de Moisés, hombre de Dios. Construyeron el altar bien firme, porque tenían miedo de la gente de la región, y cada mañana y cada tarde ofrecían sobre él holocaustos en honor del Señor. Celebraron además la fiesta de las enramadas conforme a la ley escrita, ofreciendo diariamente los holocaustos acostumbrados según la cantidad correspondiente a cada día.
así como los holocaustos diarios y de luna nueva, los correspondientes a las fiestas sagradas del Señor y a los que alguien ofrecía voluntariamente al Señor. Desde el primer día del mes séptimo empezaron a ofrecer holocaustos al Señor, aun cuando el templo del Señor no se había comenzado a reconstruir. Luego dieron dinero a la gente de Tiro y Sidón para que desde el Líbano llevaran por mar madera de cedro hasta Jope, mucho, según el permiso que les había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josafat, junto con sus compañeros los sacerdotes y levitas, y con todos los desterrados que volvieron a Jerusalén, iniciaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año de su llegada a Jerusalén, dejando la dirección de las obras en manos de los levitas mayores de 20 años. Josué y sus hijos y hermanos formaron un solo grupo de Cadmiel y sus hijos que eran descendientes de Judá, y con los descendientes e hijos y hermanos de Enadad, que eran levitas, para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron de pie, vestidos para la ocasión, y con trompetas los levitas descendientes de Asaf llevaban platillos para alabar al Señor, según lo ordenado por David, rey de Israel. Unos cantaban alabanzas y otros respondían: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor de Israel es eterno. Y todo el pueblo gritaba con alegría y alababa al Señor, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Y muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de la familia, que eran ya ancianos y que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz porque veían que se comenzaba a reconstruir este templo nuevo. Al mismo tiempo, muchos otros gritaban de alegría. Nadie podía distinguir entre gritos de alegría y el llanto de la gente, pues gritaban tanto que desde muy lejos se oía el alboroto. Esdras capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban construyendo el templo de Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de la familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos a la construcción, porque nosotros como ustedes también hemos recorrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el templo de Esaradón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familia israelitas les respondieron: no podemos reconstruir juntos con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solo para el Señor Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además sobornó a ciertos funcionarios del gobierno, y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En los comienzos del reinado de Asuero presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y en la época de Artajerjes, rey de Persia, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros escribieron Artajerjes. La carta estaba escrita en arameo, con su traducción correspondiente. Rehum, que era el comandante, y Simaí, el secretario, escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. Esta es la carta que le enviaron a Rehum, el comandante, Simaí, el secretario, y sus compañeros los jueces generales y funcionarios de Persia, Erec, Babilonia y Susa, o sea, Elam, y el resto de las naciones que el grande e ilustre Asnapar llevó desterradas e instaló a las ciudades de Samaria en el resto de la provincia oeste del río Éufrates. Al rey Astarjerjes, de parte de sus siervos de la provincia del oeste del río de Éufrates, hacemos el reconocimiento de su majestad que los judíos de parte de su majestad vinieron a nosotros. Han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Ya han comenzado a levantar las murallas y a reparar los cimientos. Y hacemos también del conocimiento de su majestad que esta ciudad es reconstruida y levantada sus murallas. Esa gente no va a querer pagar tributo, ni impuestos, ni derechos, con lo que el tesoro real sufrirá pérdidas. Y como nosotros estamos al servicio de su majestad, no podemos permitir que se ofenda a su majestad de tal manera. Por eso enviamos a su majestad esta información, para que se investigue en los archivos de los antepasados de su majestad, por lo que ahí se diga: su majestad podrá comprobar que esta ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y para las obras
para las otras provincias, y que ya en otros tiempos se organizaron rebeliones en ella, y que por eso fue destruida. Por lo tanto, hacemos saber a su majestad que si esta ciudad es reconstruida y terminada de reparar su muralla, su majestad perderá el dominio sobre la provincia al oeste del río Éufrates. Entonces el rey Astarterjes les envió la siguiente respuesta. A Rehum el comandante, Simsaí el secretario, y a sus compañeros que viven en Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates, saludo. En relación con la carta que ustedes me han enviado y cuya traducción ha sido leída en mi presencia, ordené que se hiciera una investigación. Se ha encontrado en efecto que esa ciudad se ha rebelado anteriormente contra los reyes, que se han organizado en ellas revueltas y rebeliones, y que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia hasta el oeste del río Éufrates, a las cuales se les pagaba tributo, impuestos y derechos. Por lo tanto, ordenen a esos hombres que se detengan las obras y que hasta nueva orden mía no se reconstruya la ciudad. No descuiden este asunto, para que no aumente el mal en perjuicio del reino. Cuando la carta del rey Astarjerjes fue leída en presencia de Rehum y de Simaí el secretario y de sus compañeros, todos ellos fueron inmediatamente a Jerusalén y por la fuerza obligaron a los judíos a detener las obras. De esta manera la reconstrucción del templo en Jerusalén quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío de Persia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, voy a ir breve porque ya me pasé los 15 minutos, pero sí quería dejar algo en claro. Cuando empiezan a reconstruir la ciudad de Jerusalén, los de alrededor se sienten atemorizados, se sienten en peligro. Y resulta que así es cuando una persona se reconstruye, cuando una persona se restaura en Jesucristo, cuando empieza una vida nueva en Jesucristo, los primeritos que empiezan a atacar son los de nuestra misma casa. Son los primeros que nos empiezan a juzgar, a criticar. No podemos hacer cualquier error porque ya están diciendo, ya ves, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Por eso yo no voy, ya ves, yo por eso no soy hipócrita, mejor no me paro en el templo. A veces nos obligan a detener el curso que llevamos, pero jamás, o más bien nos obligan a pausar el curso que llevamos, pero jamás nos pueden detener. Aunque nos obliguen a hacer pausas a veces, jamás podemos detener la reconstrucción de nuestro templo para la gloria de Dios. Servirle a Dios a tiempo y a destiempo, hacer su voluntad en todo momento y buscar siempre serle fiel. Hoy nos invita el Señor a meditar cómo va nuestra reconstrucción desde que lo conocimos o desde que tuvimos la caída y nos volvimos a reconstruir. ¿Cómo van cada una de esas reconstrucciones? Para que así podamos ser un templo digno del Señor. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.